El plan para destronar a Johnson había salido mal, y para disgusto de la alta sociedad blanca, Johnson seguía estando en la cima del mundo. Poco después de su victoria abrió un club nocturno en Chicago al que llamó Café Champion, Café Campeón. Pero con su fama y su estilo de vida disoluto, Johnson se había convertido en el emperador de un turbio submundo de estafadores, prostitutas, borrachos y jugadores. Empezó a perder el control que tanto necesitaba dentro y fuera del ring. Con el ambiente tal y como estaba y la actitud de Jack Johnson, tenían que intentar cogerle de alguna forma. Desesperados por encontrar alguna prueba incriminatoria, la oficina de investigación que después se convertiría en el FBI tenía a Johnson bajo vigilancia las 24 horas. El gobierno estaba empeñado en encerrar a Jack Johnson como fuera. Le habían abierto un expediente enorme y al final le cogieron técnicamente por una infracción del Código Mann. El Código Mann estaba pensado para hacer frente al tráfico de prostitutas a gran escala y prohibía el transporte de mujeres por el Estado para lo que se llamaban fines inmorales. Los investigadores se dieron cuenta de que habían encontrado la debilidad de Johnson. Por lo tanto, si conseguimos que una de estas mujeres admita que se ha prostituido viajando por el Estado con Jack Johnson, boom, técnicamente es culpable de violar el Código Mann. Y juzgaron a Jack Johnson por infringir esta ley. Modificaron la ley para coger a un individuo. Aunque externamente su estilo de vida parecía haber cambiado poco, las paredes empezaban a estrecharse sobre Johnson. ¿Qué significaba ser Jack Johnson en este momento con las presiones internas y externas que soportaba? Este era un hombre que se enfrenta a unos tiempos muy duros. Tras 5 años en la cima del mundo, finalmente Johnson había sido derrotado por las autoridades y resultó condenado bajo el Código Mann. Para evitar la cárcel salió del país. Las consecuencias de aquello serían para mucho tiempo. Desde aquel día de 1915 y durante las 2 décadas siguientes, el hombre negro se volvió a hacer invisible. En los años tras la Primera Guerra Mundial, el boxeo se convirtió en el deporte más famoso del mundo. Jack Dempsey, campeón de los pesos pesados desde 1919 a 1926, gozó de un dominio absoluto. Dempsey fue el primer playboy millonario del boxeo, el campeón típicamente estadounidense símbolo de una nueva era. Tanto él como sus entrenadores creían que no debían pelear contra negros. Lo único que necesitaba o quería Estados Unidos era otro Jack Johnson. Y de hecho, a los púgiles negros, por muy buenos que fueran, los apartaban de la división de los pesos pesados. Pero al llegar la depresión económica a Estados Unidos, uno de sus efectos fue que los negros empezaron a desplazarse desde las zonas rurales del sur a las urbes del norte en grandes números en busca de empleo y oportunidades. Muchos de estos inmigrantes encontraron trabajo en las cadenas de montaje de ciudades como Detroit por $5 al día. Entre los nuevos en instalarse en la ciudad se encontraba la familia Lewis y su hijo Joe. Había un chico de Detroit que se llamaba Joseph Louis Barrow. Y como a alguien se le olvidó su nombre en el ring, se quedó con Joe Louis. Creo que Joe Louis siempre llevaba en él la semilla de la grandeza. Hay que verle pelear para entender esto. Tuve la gran oportunidad de estar cerca de Joe Louis. Tuve la oportunidad de viajar con él y cuando decías Joe Louis, todo el mundo sabía quién era Joe Louis. El joven Joe Louis fue descubierto por un agente negro bien conectado llamado John Rosborough, que creía que su hombre podía ser el primer hombre negro en 25 años en llegar a la cima. Joe, I'm satisfied you're going to be the next heavyweight champion of the world. I hope so. Well, Joe, as your manager, I'm going to do everything possible to get you a chance to fight for the championship. Thank you. Hay que recordar que desde Jack Johnson no se había permitido que ningún negro luchara por el título de los pesos pesados, hasta que llegó Joe Louis. En esa época parecía que los negros no podrían volver a luchar por ese título.
Los blancos en Estados Unidos no estaban preparados por lo que hizo Jack Johnson para tener a un hombre negro como campeón del mundo de los pesos pesados. Por lo tanto, en ese sentido, era todo un reto para ellos decidir cómo lo iban a hacer, para elevar a la cumbre a mi padre, que se había criado en los guetos de Detroit. Lo interesante de Louis es que en el primer año de su carrera se peleó con los 10 boxeadores principales de los pesos pesados y se defendió muy bien, una y otra vez con un KO tras otro KO y tras otro KO. El gancho de izquierda que tenía era tan corto que no lo podías ver. Y el otro ya estaba cayendo cuando le llegaba el derechazo. La potencia que tenía en los puños, con el impulso que cogía cada vez que golpeaba. Eso era de Joe Louis y solo suyo. El primer negro en resurgir verdaderamente de las cenizas que Jack Johnson había dejado tras de sí. Durante 1935, Louis fue subiendo continuamente de categoría en los pesos pesados. Cada vez había más seguidores detrás de este tímido boxeador negro. En los Estados Unidos no hay nada que guste más que un ganador. En cuanto empezó a ganar, mucho público de Estados Unidos, público blanco, empezó a estar de su lado, porque él era literalmente su tipo de hombre negro. Joe Louis se estaba convirtiendo rápidamente en una de las primeras estrellas negras mediáticas en Estados Unidos. Bueno, él era nuestro héroe. Lo era todo para nosotros. Cada vez que Joe tenía un combate, podías ir andando por la calle en verano y escuchar la pelea, porque todo el mundo tenía la radio a todo volumen. Una de las cosas más bonitas que le pasó a mi padre es que en la época en la que salió eran los años posteriores a la depresión, los 30 y los 40, y Estados Unidos necesitaba un héroe. Estados Unidos necesitaba a alguien a quien poder admirar. Pero a Joe Louis le aguardaba una nube en el horizonte. Tras más de 15 años apartado de la luz pública, Jack Johnson volvía a la escena para dirigirse al equipo de Louis. Muy poca gente, una vez están en el centro, en el epicentro de una cultura o de un deporte, quiere salir de él. Y creo que él vio esa oportunidad en Joe Louis. Aquí tenemos a otro gran campeón negro, ¿por qué no me acerco a él? Quizá fingiendo que estoy entrenando. Quizá, no sé, consiga que algún periodista deportivo hable sobre quién es mejor. Pero el equipo de Louis le dijo, no, no queremos nada de eso, que se lo lleven de aquí. Fue una decisión de la que se arrepentirían. Antes de que Louis pudiera luchar por el título, tendría que derrotar a otro europeo, un ex campeón del mundo alemán llamado Max Schmeling. A Max se le veía como un contrincante ideal para el joven Joe Louis. No esperaban que Joe tuviera muchos problemas con él. Se pensaba que Max sería otro escalón más de la escalera de ex campeones derrotados por Joe Louis. World champion arrives for his comeback fight with Brown Bomber Joe Louis and seems quite confident. Max, what makes you think that you can lick Louis when the others couldn't? Well, I would make the same mistakes the other fellows made. Lo que el mundo no sabía era que Schmeling estaba usando una nueva técnica para analizar las debilidades de su oponente. Schmeling era uno de los pocos hombres que veía filmaciones y se sentaba en su casa de Alemania a ver las filmaciones de Louis. Schmeling y su entrenador estuvieron buscando algún defecto en el estilo de Louis y la parte vital de información que buscaban provino de la fuente menos esperada. Jack Johnson, al que habían rechazado en el equipo de Louis, decidió que usaría su experiencia para ayudar al púgil alemán. Desde luego, Jack Johnson fue probablemente el boxeador que mejor haya sabido defenderse en toda la historia del boxeo. De modo que si había alguien que sabía encontrar defectos en su adversario, ese era Jack Johnson. Joe Louis tenía un talón de Aquiles y sería Johnson el que se lo descubriría. Jack Johnson estaba muy celoso de Joe Louis. Aunque tuviera 58 años, aún creía que tenía que ser el campeón del mundo de los pesos pesados. E irónicamente, él es quien sacó a relucir este pequeño defecto.